Capítulo 19. El Vicengamot funcionaba como órgano legislativo y judicial del gobierno mágico británico. La mitad de los escaños estaban compuestos por las casas más antiguas y nobles como Potter, Longbottom, Gringres y Black, casas antiguas y nobles como Bones, Smith, Nat, Macmillan y Lestrange, y finalmente casas nobles como Malfoy, Davis y Selwyn. Aunque los Malfoy eran solo una casa noble, tendían a imponer su influencia sobornando a otros para que hicieran su trabajo. Eran una familia no de origen británico y habían emigrado al lugar después de ser expulsados de Francia. Se especuló ampliamente que el padre de Lucius Malfoy había sobornado a varios miembros del Vicengamot y del ministerio para que su familia fuera ennoblecida. Pero no eran una casa antigua, algo que inquietó a Lucius y Draco Malfoy. Entre el 10 y el 15% del Vicengamot estaba reservado para los jefes de departamento del ministerio y los jefes de los principales subdepartamentos, junto con los poseedores de las órdenes de Merlín y personas mayores y sabias de todo el país, como Griselda Marchbanks y Tiberius Ogden, junto con representantes de la juventud. El 35 o 40% restante estaba ocupado por miembros elegidos directamente por el pueblo de la Britania mágica. Quienes deseaban aspirar a un puesto debían presentar una solicitud al jefe de brujos del Vicengamot y presentarse a las elecciones. El pueblo votaba entonces por su candidato y los miembros elegidos ocupaban sus puestos durante 7 años, el mismo periodo que el ministro de magia y el jefe de brujos. El ministro de magia también era elegido por el pueblo. Cualquier ciudadano adulto de la Gran Bretaña mágica que cumpliera con los requisitos podía presentarse a las elecciones, pero necesitaba la mayoría de los votos del Vicengamot para ser juramentado como ministro, además de la mayoría de los votos emitidos por el pueblo. El jefe de brujos, por otro lado, era elegido únicamente por los miembros del Vicengamot. Ambos cargos eran los más altos que un mago o bruja podía ocupar en el mundo mágico británico. El ministro de magia era la cara visible del país, con poderes ejecutivos, mientras que el jefe de brujos actuaba como portavoz en las sesiones legislativas y ejercía poderes judiciales en los juicios. Sin embargo, este último no tenía control absoluto sobre las sentencias que dictaba, ya que el Vicengamot podía elegir un castigo alternativo si la mayoría no estaba de acuerdo con la decisión del jefe de brujos. El ministro representaba al pueblo y al gobierno, mientras que el jefe de brujos representaba al Vicengamot. Fue a principios del tercer mandato de Dumbledore como jefe de brujos que fue destituido. Por lo tanto, el gobierno era una combinación perfecta de las antiguas familias, los inteligentes y poderosos, y el pueblo elegido democráticamente. Esta forma de gobierno era más o menos similar en todo el mundo mágico y en otros países. Señor del Rayo HP eran las 10 de la mañana cuando los miembros del cuerpo se reunieron en la cámara del Vicengamot. A diferencia de una sesión regular, una sesión de emergencia no especificaba el orden del día, como solía hacerse para casos criminales de alto perfil, que se trasladaban al Vicengamot en lugar de tratarse en el Consejo de la Ley Mágica, donde se celebraban los juicios habituales. Los asuntos legislativos solían tratarse durante las sesiones regulares. Harry vestía una túnica elegantemente diseñada para la ocasión, de pie junto a Cedric Diggory, quien asintió en silencio. Harry observó cómo Albus Dumbledore tomaba asiento junto con los demás miembros, con una sonrisa sombría. El anciano no había podido recuperar su puesto de jefe brujo. En su lugar, la viuda Lady Acton fue elegida para el puesto. Pertenecía a la facción gris y tenía una expresión estricta y sensata. Convocó a la sesión del Vicengamot. Señora Bones tronó. ¿Cuál es el orden del día de esta sesión? Tenemos a un hombre que ha sido acusado de acoso sexual e intento de violación de 2 niños menores de edad, ambos estudiantes del colegio Hogwarts de magia y hechicería, dijo Amelia. La cámara estaba sumida en un silencio sepulcral, pues la violación era un delito extremadamente grave en el mundo mágico, sobre todo si las víctimas eran menores. ¿Quiénes son los acusados y quiénes las víctimas, Madame Bones?, preguntó Lady Acton. Amelia se aclaró la garganta y con voz firme dijo: el acusado es el señor Gilderoy Lockhart,
actual profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, y las víctimas son dos chicos, Cedric Diggory, de 15 años, y Lord Hadrian Potter, de 12. La gente estaba indignada. Pensar que alguien tuviera el descaro de violar a su héroe nacional era algo inimaginable. Que los traigan, dijo la bruja jefa. 2 herores trajeron a Gilderoy Lockhart y lo obligaron a sentarse en la silla. Inmediatamente, unas cadenas le ataron las muñecas, sujetándolo. Tras él, Cedric Diggory y Hadrian Potter entraron en la cámara y ocuparon sus asientos en el lugar designado para el demandante. Gilderoy Lockhart ha sido llevado ante el Visengamot tras ser acusado de agresión sexual a 2 menores, además de intento de violación de Cedric Diggory y Lord Hadrian Potter. ¿Cómo te declaras?, preguntó la bruja jefa Acton. Te digo que no soy culpable de ningún cargo. Intentaba salvarlos. Debes ayudarme, gritó Lockhart. Parecía desaliñado, y Harry supo que se debía a que lo habían maltratado para deshacerse de sus escudos de oclumancia, a pesar de que los suyos eran rudimentarios. Así consta, dijo la bruja jefa. Señora Bones, proceda con su caso. Amelia dedicó los siguientes 10 minutos a explicarles a los miembros lo sucedido el sábado por la noche. Les mostró el recuerdo de haber interrogado a Cedric y Harry después del incidente. Volvió a realizar el efecto del hechizo inverso en la varita de Lockhart para demostrar que, efectivamente, había usado esos hechizos, descritos por los chicos. Me gustaría obtener la aprobación de este augusto organismo para otorgar al DML el derecho a usar Veritaserum en el acusado. Aún desconocemos si abusó de alguna víctima antes de atacar al señor Diggory y a Lord Potter, declaró Amelia. Justo cuando la bruja jefe estaba a punto de hablar, fue interrumpida por alguien que dijo, «Amén». Amelia gimió mentalmente al oír ese sonido. Odiaba de verdad a Dolores Umbridge, la recién nombrada subsecretaria principal del ministro de magia. Era una zorra y una persona desagradable, además de amiga personal de Lucius Malfoy. La silla reconoce a Dolores Umbridge, subsecretaria principal del ministro de magia, dijo la bruja jefa con cierta repugnancia. Claramente, a ella tampoco le gustaba la mujer. Harry miró a Umbridge y tuvo que contenerse para no reírse al verla. Umbridge era una mujer muy baja y regordeta, con la cara como la de un sapo. De hecho, Harry estaba seguro de que iba a estallar en cualquier momento. Gracias, bruja jefe Acton, dijo Umbridge con una voz que simulaba ser una dulzura quirúrgica. Su mirada se posó en Harry, y Harry vio un brillo maligno en ella. Dijera lo que dijera, estaba seguro de que no le iba a gustar. Me preguntaba si el Visengamot podría ver el recuerdo del señor Potter del evento. Si no miente, estoy segura de que no tendría objeción, ¿no crees?, preguntó, y soltó una risita infantil al final. Los ojos de Harry brillaron con un verde intenso. Antes de que nadie pudiera decir nada, Sirius se levantó y dijo, «Protesto, bruja jefa. La silla reconoce a Lord Sirius Black, señor de la más antigua y noble casa de Black y regente de la más antigua y noble casa de Potter», dijo Lady Acton. «Gracias, bruja jefa. Quisiera oponerme a la propuesta de Madame Umbridge porque es poco ética. Esto se debe a que el recuerdo en cuestión muestra que tanto el señor Diggory como Lord Potter fueron agredidos sexualmente, y siendo así, ambos fueron obligados a desnudarse por completo. No permitiré que el cuerpo desnudo de mi ahijado se exhiba al público ni que aparezca en la portada del Profeta, y estoy seguro de que el señor Diggory y el resto de los miembros de este augusto organismo también lo aprueban», dijo con firmeza. «¿Insinúas que el chico en cuestión podría estar mintiendo? El señor Lockhart es un autor muy famoso. Acusarlo sin presentar la principal fuente de evidencia es bastante conveniente, ¿no? Sobre todo considerando la publicidad que obtendría el señor Potter solo por traerlo aquí», dijo Umbridge, sonriéndole dulcemente a Harry. «Le aconsejo que se refiera a Lord Potter por su título oficial, señora Umbridge», dijo la bruja jefa. «Puede que aún no sea miembro del Visengamot, pero sigue siendo miembro. Demostrará el respeto que merece un miembro de este organismo», dijo con severidad. «Jefa bruja, me lo permite», dijo Augusta Longbottom. Harry vio que la boca de Lady Acton se contraía en una leve sonrisa burlona,
pero la reemplazó enseguida, sin que los demás se dieran cuenta. Harry comprendió la razón. Augusta Longbottom era una bruja feroz, conocida por sus contundentes discursos en el Visengamot, y un poder a tener en cuenta, al igual que Charles Potter en vida. Neville le había dicho que era autoritaria y muy dura, pero que protegía ferozmente a su familia. Había maldecido a su hermano hasta la semana siguiente y de vuelta, y había cortado todo contacto con él durante 2 años cuando el hombre dejó caer a Neville desde el tercer piso de la mansión. Pero Neville le había confesado a Harry que su abuela había cambiado de actitud al ver que su nieto tenía talento para la magia tras conseguir una varita nueva. Se había disculpado con Neville e incluso le había regalado varias plantas exóticas para su invernadero por su cumpleaños. La silla reconoce a la viuda Augusta Longbottom, dama de la más antigua y noble casa de Longbottom, dijo la bruja jefe. Estamos aquí para presidir el juicio de Gilderoy Lockhart porque ha sido acusado de agresión sexual y pederastia, dijo Lady Longbottom. Y si entendemos bien las palabras de Dolores Umbridge, ella hace lo mismo y nos convierte también en pedófilos al obligar a este cuerpo a presenciar la memoria de un hombre agrediendo sexualmente a 2 chicos desnudos. ¿Es eso lo que quería insinuar, señora Umbridge?, preguntó con voz altiva. ¿Cómo te atreves?, dijo Umbridge, enrojeciendo. Solo quiero ver, dijo, pero Sirius la interrumpió. Si está tan empeñada en cuidar ese recuerdo, Madame Umbridge, con gusto le daré el recuerdo y además declararé una venganza de sangre contra usted y su familia, dijo Sirius con voz tranquila. Sabía que no había nada más que decir. La reputación de su familia se encargaría de ello. ¿Está dispuesta a aceptar una venganza de sangre declarada por la Casa Black en su contra, Madame Umbridge? La gente empezó a murmurar y el ruido aumentó en la cámara. Umbridge palideció al oír la declaración de Sirius. La disputa de sangre era un asunto muy serio, y no se había presenciado en casi 200 años. Demostró al Visengamot hasta donde estaba dispuesto a llegar Sirius para proteger a su ahijado. Harry se conmovió y se le humedecieron los ojos, pero reforzó sus escudos mentales y la máscara inexpresiva volvió a su lugar. Orden, dijo la bruja jefa mientras golpeaba la grava contra el escritorio. La sala quedó en silencio. Eso no será necesario, Lord Black. Se deniega la propuesta de examinar la memoria de la víctima. ¿Están todos a favor de interrogar al acusado bajo Veritaserum?, preguntó. La mayoría de los miembros encendieron sus varitas y la moción fue aprobada. Amelia asintió a un inefable apostado allí, y la mujer se adelantó y le administró 3 gotas del suero en la garganta. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Amelia. Gilderoy Lockhart, respondió en tono monótono. ¿En qué casa te asignaron cuando estabas en Hogwarts? Ravenclaw, respondió. Amelia miró a la bruja jefe, quien asintió. Describe los acontecimientos que tuvieron lugar el sábado por la noche entre Cedric Diggory y Hadrian Potter. Los 2 chicos estuvieron castigados conmigo, dijo Lockhart. Cuando entraron, yo estaba detrás de la puerta. Potter me percibió y se dio la vuelta, pero los aturdí rápidamente. Cerré la puerta con llave y los levité hasta mi habitación. Les quité toda la ropa y los até con varios hechizos de atadura. Después de 15 minutos, entré en la habitación y los encontré despiertos y forcejeando. Los hice incorporar y comencé a tocar a Harry Potter. Sentí que el chico era inusualmente hermoso y lo quería como premio. Cedric Diggory era mayor y podía complacerme, pero Harry Potter era mi trofeo, dijo para disgusto del Visengamot. Le acaricié el pene 1 minuto y luego le hice lo mismo a Diggory. Estuve jugueteando con su trasero unos minutos cuando vi a Potter forcejeando para liberarse. No me preocupé, ya que esos encantamientos eran fuertes. Así que me acerqué a Potter y empecé a tocarle el trasero. Fue entonces cuando, para mi sorpresa, Potter se liberó de las ataduras. Estaba demasiado sorprendido para reaccionar y me pateó. Caí al otro lado de la habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que neutralizarlo. Potter era claramente muy poderoso para su edad. Le lancé maldiciones, pero las esquivó todas. Parecía muy enfadado mientras me atacaba y me golpeaba. Sus puñetazos y patadas eran muy dolorosos, y me quedé en blanco, dijo con voz apagada, pero haciendo una mueca de dolor al mismo tiempo. Muchos miembros quedaron boquiabiertos.
Incidentes como ese eran inauditos en el mundo mágico. Amelia se aclaró la garganta y preguntó quiénes eran tus otros objetivos. Daphne Gringras, dijo, pero fue interrumpido cuando una voz rugió que todos se giraron para mirar el rostro furioso de Lord Cyrus Gringras. Como que Daphne era tu objetivo, le rugió. Ella también es excepcionalmente hermosa para su edad, respondió Lockhart con la misma voz. Era mi premio entre las chicas, igual que Potter lo era entre los chicos, y planeaba llamarla a mi oficina después de terminar con Potter. Fue después de mencionar a Gringras que Potter perdió el control y se liberó de las ataduras. Dijo que si le hubiera tocado un solo pelo, me habría cortado en pedazos y me habría dado de comer a los dragones. Cyrus resopló y le sonrió con sorna a Harry. Harry miró a su futuro suegro, sonrió también con sorna y asintió. Harry no se dio cuenta de que acababa de ganarse la confianza de sus suegros. ¿Era tu intención violar a ambos chicos?, preguntó Amelia. Sí, respondió Lockhart en medio de la indignación que lo rodeaba. ¿Has tocado a algún otro estudiante de forma inapropiada? Lockhart dio los nombres de algunos estudiantes a los que había manoseado, pero nada demasiado grave. Los había borrado del mapa para que no recordaran nada después. Señora Bruja Mayor, si me lo permite, preguntó Harry, poniéndose de pie. La gente lo miró con sorpresa, ya que un menor no participaba en los procedimientos. Los herederos de familias nobles asistían a las sesiones para enseñarles el funcionamiento del Visengamot, pero rara vez hablaban. La silla reconoce a Lord Hadrian Potter, señor de la más antigua y noble casa Potter, dijo el jefe brujo. ¿Puedo hacerle al acusado una pregunta importante, que se desvía de este caso? Le aseguro que podría ser muy esclarecedora y podría revelar más crímenes encubiertos, preguntó Harry. La bruja jefa frunció el ceño, pero asintió. Señora Bones, por favor pregúntele al acusado si lo que ha escrito en sus libros es cierto y si realmente logró todas esas hazañas de magia, dijo Harry. Objeción, esta pregunta es irrelevante. No tiene nada que ver con este caso, dijo Umbridge. Objeción desestimada. Ya dijo que se desvía del caso. Prosiga, señora Bones, dijo Lady Acton, irritada. Señor Lockhart, ¿son verídicos los libros que escribió? ¿Realizó usted todas las hazañas que se mencionan en el libro?, preguntó Amelia. Tuvo que admitir que también sentía curiosidad. No, fue la respuesta. Elaborado, espetó el brujo jefe Acton. Encontré a personas que habían logrado todas esas grandes hazañas. Las interrogué, luego las desmentí y las presenté como obra mía, dijo. Danos los nombres de todas tus víctimas olvidadas, espetó de nuevo. La gente se quedó atónita ante la larguísima lista. Harry vio a un reportero escribir frenéticamente, a pesar de que una pluma de dictado lo estaba anotando todo. Agradeció que Rita Skeeter no hubiera asistido a la sesión. Ordeno al DMLE que contacte a todas las víctimas y haga todo lo posible por restaurar sus recuerdos. Gilderoy Lockhart, has sido declarado culpable de todos tus crímenes. Me gustaría que los miembros sugirieran un castigo adecuado, dijo la bruja jefa. Dale el beso del dimente, gruñó Cyrus Gringras. Vamos, bruja jefa, dijo Dumbledore. El hombre había estado callado todo este tiempo, y parecía que ya no podía callarse. Estoy de acuerdo en que sus crímenes son numerosos, pero ¿no es la muerte un castigo demasiado severo? Sugiero que unos años en Azkaban harán que el hombre se arrepienta de sus actos. Debería poder llorar su pérdida, y después de eso, estoy seguro de que se convertirá en un hombre honorable. Deberíamos aprender a perdonar y darle una segunda oportunidad, dijo. Normalmente, este discurso habría surtido efecto y Lockhart habría sido encarcelado en una celda de baja seguridad durante un año por culpa de Dumbledore. Pero el viejo brujo había sobreestimado su popularidad tras el desastre del año pasado. Sus palabras causaron un gran revuelo en la cámara. ¿Cómo te atreves?, gritó una. Intentó violar a nuestras hijas y esperas que lo perdonemos, gritó otra mujer. Tú fuiste quien lo contrató, Dumbledore, tú también eres responsable, gritó otra. Orden, gritó Lady Acton. Finalmente, soltó un cañonazo con su varita y la sala quedó en silencio. Aunque estoy de acuerdo en que el beso de Dimente es extremo,
De ninguna manera este hombre saldrá impune. ¿Quiénes están a favor de encerrarlo de por vida en Azkaban?, preguntó. Casi todos los miembros encendieron sus varitas. Condenado. Gilderoy Lockhart queda condenado a cadena perpetua en una celda de máxima seguridad en Azkaban. Llévenselo, dijo. Harry y Cedric se miraron y sonrieron con tristeza. Estaban muy contentos con la convicción. Harry miró a Dumbledore, cuyos ojos ardían de furia. Tendría que andar con cuidado durante los próximos meses. Nadie sabía qué haría el viejo director. HP asterisco señor del rayo asterisco HP. Harry y Cedric regresaron a Hogwarts esa noche entre susurros. Harry no quería entrar al gran comedor, así que se dirigía a la sala de los menesteres cuando oyó que alguien gritaba «Harry». De repente, lo envolvieron en un fuerte abrazo. Se puso rígido como siempre, pero olía el perfume de Daphne, así que no se preocupó. La abrazó con fuerza y sintió como la tensión se disipaba. Daphne le frotó la espalda con movimientos circulares y le preguntó «¿Cómo lo llevas?». «Estoy bien», susurró, todavía sosteniéndola contra su pecho. Daphne se apartó un poco, le tomó la cara entre las manos y dijo «Siempre dices eso, Harry, estoy preocupada por ti». Aunque incidentes como este no son comunes en el mundo mágico, he oído que con los Muggles es lo contrario. No me imagino cómo estaría si me hubiera pasado lo mismo. ¿De verdad estás bien? Su rostro estaba lleno de preocupación. Harry le sonrió. Estoy bien, Daphne, te lo prometo. Me liberé de las ataduras antes de que Lockhart pudiera avanzar. De hecho, lo que realmente me impactó fue cuando mencionó que era su próximo objetivo, dijo. Los ojos de Daphne se abrieron de par en par. Yo era su próximo objetivo, susurró. Harry asintió con tristeza. Tomó su mano y dijo, jamás lo habría permitido. Siempre te protegeré, Daphne. Aunque me cueste la vida, jamás dejaré que te pase nada. Daphne levantó la vista y lo miró fijamente a los ojos. Unos ojos verdes intensos se encontraron con los ojos azul profundo mientras se miraban fijamente durante varios segundos. Se acercaron, sus rostros casi rozándose. Daphne podía sentir el aliento de Harry en su rostro. Sus labios estaban a centímetros de distancia. Cerraron los ojos, y justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, «Harry», gritó una voz. Harry y Daphne se alejaron de golpe, con la cara roja de vergüenza. Oyeron pasos y pronto se les unieron Neville, Hannah, Susan y Tracy. «Oye, amigo, ya oímos lo que pasó. ¿Estás bien?», preguntó Neville preocupado. Harry reforzó su oclumancia para controlar sus emociones mientras respondía a Neville. No podía creer que estuviera tan cerca de besar a Daphne. Aunque lo había soñado, no creía que lo hiciera. Miró a Daphne, quien miraba a cualquier parte menos a él. Suspiró al darse cuenta de que la situación se iba a poner un poco incómoda. ¿Por qué Neville tenía que interrumpirlos? Al día siguiente, como siempre, llegó el profeta. Harry sonrió con suficiencia al ver los titulares. Gilderoy Lockhart condenado a perpetua en Azkaban. Condenado por agresión sexual a niños y olvido ilegal. El artículo era bastante preciso, ya que describía cómo él y Cedric Diggory casi fueron violados por el hombre, cómo lo llevaron frente a todo el Visengamot, cómo Dolores Umbridge había querido ver el recuerdo del incidente, de Sidious y Augusto objetando citando la moral, como Sidious finalmente había amenazado con declarar una venganza de sangre contra Umbridge a menos que desistiera, como a Lockhart le administraron Veritaserum donde lo confesó todo, como quería violar a los niños y reclamara Harry Potter como su premio, como Daphne Gringres era su próximo objetivo, como había obliviado a tanta gente y robado su trabajo y vendido sus libros alegando que los hechos fueron cometidos por él, como Albus Dumbledore sugirió un castigo leve pero fue abofeteado y finalmente como el hombre fue sentenciado a cadena perpetua. Ni Dolores Umbridge ni Albus Dumbledore salieron brillantes después del artículo. Brujas y magos de todo el país balbuceaban y estaban atónitos. Algunos de los mayores admiradores de Lockhart, como Molly Weasley, seguían en negación, diciendo que no podía ser cierto. Pero nadie les prestó atención, pues varios niños habían sido lastimados por el hombre y clamaban por su sangre. HP asterisco señor del rayo asterisco HP Nick, casi decapitado,
¿Quedó petrificado junto con ese chico de Hufflepuff?, preguntó Harry con incredulidad. Iban de regreso a Londres, sentados en el expreso de Hogwarts. Harry no había tenido tiempo hasta ese momento de preguntarles a sus amigos sobre los ataques a la Cámara de los Secretos, ya que la gente les preguntaba a él y a Cedric qué había sucedido. Había esquivado la mayoría de las preguntas con un ingenioso uso de encantamientos de compulsión sin varita, pero el Hufflepuff de cuarto año no tuvo tanta suerte. Sí, dijo Tracy, los profesores los encontraron el domingo por la noche. A la gente le da miedo incluso caminar sola por los pasillos, pues creen que serán los próximos en ser atacados. ¿En serio que podría hacerle daño a un fantasma? Harry se preguntaba lo mismo. Aún no había descubierto que se escondía tras los ataques. Pero que un fantasma se petrificara era inquietante. Significaba que la criatura, fuera lo que fuese, era más peligrosa de lo que creía. Había intentado averiguar qué criatura podría ser, pero ninguna encajaba con la descripción de los ataques. Lo único que se acercaba era un basilisco, pero descartó la idea de inmediato. La mirada de basilisco causa la muerte, no la petrificación. Además, ¿cómo podía una serpiente de 9 metros de largo recorrer el colegio sin que nadie la viera? Y aunque Salazar Slytherin odiara a los Muggles, de ninguna manera habría guardado algo tan increíblemente peligroso y mortal como un basilisco en un colegio lleno de niños. Incluso la idea de una serpiente gigante en las entrañas del castillo hacía estremecer a Harry. No, esta criatura era algo diferente. ¿Qué era? Pero al menos ya nadie sospecha que eres el heredero de Slytherin, dijo Susan. Harry asintió, pero se preguntaba cuál sería el siguiente paso de Dumbledore. Sabía que el anciano director haría todo lo posible para asegurar que Harry estuviera acorralado este año. Hasta ahora, no había sido nada malo. Hubo susurros, algunas caras asustadas, pero eso era todo. Pero le preocupaba lo que sucedería el próximo semestre. Al llegar a la estación de King's Cross, Harry y sus amigos bajaron del tren y comenzaron a buscar a sus familias. Esta vez, Sirius insistió en ir a recoger a Harry a la estación, ignorando a Harry, quien afirmó que no quería ser una carga. Harry encontró a Sirius hablando con los padres de Susan. Se despidió de sus amigos y se trasladó a la mansión Black para las vacaciones de Navidad. Unos días después, Harry fue a la mansión Gringotts para encontrarse con Daphne. Le había prometido que le confesaría todos sus secretos durante las vacaciones y tenía la intención de cumplir su palabra. No le preocupaba que alguien le leyera la mente, ya que la había entrenado extensamente en oclumancia durante el último año. Aún tenía que mejorar, pero eso se conseguiría con la experiencia. Pero podía confiar en ella sin ningún temor. Sirius Gringotts dudaba de dejar que su hija fuera sola a casa de Harry, pero Harry le prometió que no haría nada inapropiado. El hombre solo se convenció después de que Harry le propusiera hacer un juramento mágico de no hacerle daño, pero por suerte Sirius le había dicho a Harry que no era necesario. Claramente, el hombre mayor aún no había olvidado que Lockhart le había dicho que su hija sería su próximo objetivo, así que estaba bastante inquieto. HP asterisco señor del rayo asterisco HP. La chimenea del castillo Potter estalló en llamas esmeralda cuando dos personas salieron. Harry chasqueó los dedos y el hollín de ambos desapareció. Bienvenida al castillo Potter, bienvenida a casa, dijo, sonriéndole. Daphne se fijó en los colores rojo y plateado de las paredes y también en el gran escudo de los Potter. Parece un poco Gryffindor, ¿no te parece? Quítale el plateado y cámbialo por dorado y quedaría perfecto, dijo con una sonrisa burlona. Harry se echó a reír, pero no dijo nada sobre la ironía de su declaración. En la Gran Bretaña mágica se especulaba mucho sobre la posibilidad de que una hija de la familia Gryffindor se hubiera casado con un miembro de la familia Potter. Pero lo que nadie, salvo los miembros de la casa Potter, desconocía era que la única hija de Gatwick Gryffindor, Geraldine Gryffindor, se había casado con Alan Potter. Gatwick consideraba a Alan su prodigio, pues había entrenado personalmente al joven heredero Potter en el campo de la magia de batalla. Harry desconocía la historia exacta, pero sabía con certeza que Gatwick Gryffindor había pasado sus últimos días en el castillo Potter. De hecho,
el cuerpo del fundador también estaba enterrado en el cementerio de la familia Potter. Así que fue bastante gracioso cuando Daphne describió las decoraciones como típicas de Gryffindor, a pesar de que el escudo y los colores de la familia se eligieron mucho antes de la época de Godric. Harry le mostró el gran castillo y le contó un poco de su historia. Después, la llevó a su estudio y le dio una pequeña caja. ¿Qué es esto?, preguntó Daphne. Un regalo para Ul, respondió Harry con una sonrisa. Daphne abrió la caja y se quedó boquiabierta al ver lo que contenía. Sacó un hermoso relicario de platino en forma de corazón, adornado con múltiples diamantes. Era realmente espectacular. Ábrelo, susurró Harry. Daphne abrió el relicario y encontró 2 fotos de ella y Harry juntos. En una, ambos se lanzaban besos, era realmente adorable. La otra los mostraba abrazados, rozándose la cara con adoración. La foto era realmente asombrosa y lo decía todo. Harry tomó la cadena y se la colocó con cuidado alrededor del cuello. Daphne lo abrazó con fuerza, notando distraídamente que ya no se ponía tan rígido como antes. Gracias, me encanta, dijo. De nada, dijo, besándole la parte superior de la cabeza. Por cierto, ¿qué te pasa con los diamantes?, preguntó en broma. Primero el anillo, luego el brazalete, y ahora el relicario. Debo de ser la chica más afortunada del mundo. Harry se sonrojó justo cuando el retrato de Dorie Potter se echó a reír. Se giraron para mirarla cuando la abuela retratada de Harry dijo: me temo que tendrán que culparme por eso. Me encantaban los diamantes cuando estaba viva y parece que mi nieto también lo heredó. Siempre lleva una cadena de diamantes diseñada para hombres alrededor del cuello, ¿lo sabían? Y ahora parece que también es su regalo favorito para ustedes. Bueno, no tengo motivos para quejarme, Lady Potter. Tiene un gusto excepcional, dijo Daphne, tocando el relicario. Mamá estaría muy celosa, papá es pésimo para comprar joyas. Debería saberlo, me compró algo con una pinta tan horrible que mamá se horrorizó. Así que, la verdad, tengo mucha suerte, dijo sonriendo. Antes de empezar nuestra conversación, tengo algo para ti también, dijo Daphne, interrumpiendo a Harry, que estaba a punto de abrir la boca. Llamó a un elfo doméstico que le trajo un paquete rectangular. Se lo entregó a Harry y le dijo: «Felices Navidades, Harry». Harry abrió lentamente el paquete. Resultó ser un libro, cosido en un hermoso cuero rojo intenso, con el escudo de los Potter grabado en la portada. Lo abrió y se quedó sin aliento. En la primera página había una foto de sus padres, sosteniéndolo de bebé. Debajo de la fotografía, escrito con la pulcra letra de Daphne, se leía: James, Lily y Harry Potter. 31 de julio de 1981. Mansión Potter. Pasó las páginas y encontró más fotos de sus padres. Muchas eran de James y Lily creciendo en Hogwarts, fotos tomadas cuando empezaron a salir, fotos de su boda, fotos del bebé Harry, fotos de Harry montado en Kenuto y Cornamenta, Harry montado en una escove de juguete por los terrenos de la mansión, y más. Harry no podía ver más, pues las lágrimas le nublaban la vista. Se giró para mirar a Daphne, quien dijo: «Conseguí estas fotos de los amigos de tus padres. Lord Black me las dio con mucho gusto, pero estoy seguro de que se estaba arrepintiendo de no haberlo pensado antes. No sabía dónde encontrar fotos de tu madre hasta que recordé que me dijiste que Alice Longbottom era tu madrina. Así que le pedí a Neville que buscara todas las fotos que pudiera encontrar durante el verano, y por suerte encontró bastantes. En cuanto a tus fotos de bebé, bueno, digamos que tus elfos domésticos te adoran de verdad, por no mencionar que querían conocer a su futura Lady Potter y ver si estaba a su altura y era digna de ser tu esposa. La buena noticia es que aprobé con creces. Ahora», la interrumpió Harry, que posó sus labios sobre los de ella. Daphne, aturdida por el beso, cerró los ojos y lo abrazó por el cuello. Sus labios se rozaron lentamente y, tras unos segundos, se separaron. Harry la abrazó con fuerza y lloró en silencio contra su cuello. Daphne no sabía cómo lidiar con un Harry tan sensible, pero le acarició el pelo con suavidad y le devolvió el abrazo. Un minuto después, Harry respiró hondo y controló sus emociones. «Gracias, Daphne.
Este es el mejor regalo que me han dado. Muchísimas gracias, dijo con la voz cargada de emoción. Lo que sea por ti, Harry, dijo ella sonriéndole. Capítulo 20. Harry y Daphne se encontraban sentados en la sala familiar del castillo Potter, tomando chocolate caliente. De acuerdo, Daphne, prometí revelarte mis secretos durante las vacaciones y pienso cumplir mi promesa. Tu oclumancia ha progresado bastante bien durante el último año, pero aún así quiero que practiques todas las noches porque gente como Albus Dumbledore puede sacarte información por la fuerza si es necesario. Pero dudo mucho que alguien sea tan estúpido como para intentarlo, dijo Harry. Daphne asintió y le hizo un gesto para que continuara. Harry respiró hondo y continuó, se puede decir que nací con un don. Empecé a hacer magia accidental a los pocos meses, algo muy raro en bebés, porque los niños suelen mostrar signos de magia activa mucho más tarde. Por lo que he leído en los diarios de mis padres, Dumbledore me visitaba con frecuencia, y esas visitas frecuentes y el brillo en sus ojos, según mi madre, la inquietaban bastante. ¿Has leído el artículo del periódico que pregunta por qué Voldemort me eligió específicamente? La razón es que hubo una profecía hecha unos meses antes de mi nacimiento. Ante esto, Daphne se quedó sin aliento. Harry continuó, la profecía fue hecha por Sybil Trelawney, la profesora de adivinación de Hogwarts, a Albus Dumbledore. Fue durante su recital que Severus Snape escuchó parte de la profecía y se la contó a Voldemort. La primera mitad de la profecía decía que un niño nacería a finales de julio de padres que habían desafiado 3 veces al Señor Tenebroso y que dicho niño tendría el poder de vencerlo. Dumbledore, en su infinita sabiduría, había concluido que solo 2 mujeres embarazadas podían ser objeto de la profecía. Ambas eran miembros de la organización secreta de Dumbledore, la Orden del Fénix, y ambas estaban embarazadas y se esperaba que dieran a luz a finales de julio. Las 2 mujeres eran Lily Potter y Alice Longbottom, dijo Harry. Daphne palideció. Desafortunadamente, Voldemort también había llegado a la misma conclusión. Unos meses después, el 30 de julio de 1980, nació Neville Francis Longbottom. Unas horas después, en la madrugada del 31 de julio, nació Hadrian James Potter. Un espía se infiltró en las filas de la Orden. Voldemort ahora iba tras los 2 bebés. Nuestros destinos estaban sellados. Pero lo que tenía en contra Voldemort era que ambas familias eran cabezas de las casas más antiguas y nobles. Frank y Alice Longbottom, junto con James Potter, eran héroes y feroces duelistas. Lily Potter era una inefable y conocida por su gran talento para la magia. Tanto la mansión Potter como la mansión Longbottom estaban fuertemente protegidas. Asesinarlos no iba a ser fácil, ni siquiera con un espía de por medio. Harry tomó un sorbo de su bebida y continuó, evadieron a Voldemort durante más de un año. Para entonces, la guerra había empeorado. Murieron muchos magos y brujas, hubo matanzas imprudentes de muggles, el Estatuto Internacional del Secreto estaba a punto de ser destruido, y el ministerio tuvo que luchar para mantener la magia en secreto de los muggles. Si los muggles hubieran descubierto la magia, Voldemort habría sido el menor de sus problemas, ya que podría haber desencadenado una guerra entre mágicos y muggles por todo el mundo. Los miembros de la Orden estaban siendo asesinados lentamente, uno a uno. Mis padres estaban solos, al igual que mis abuelos. Charles y Dory habían sido asesinados por un grupo de 20 mortífagos hacía apenas un año. Todos sabían que había un espía, pero nadie sabía quién era. La Orden era ciertamente muy ineficiente, Dumbledore se encargó de ello. Aunque Barty Crouch, el entonces director del DMLE, autorizó el uso de fuerza letal, Dumbledore se opuso rotundamente. Esa fue la principal razón que nos encaminó a la derrota. No podemos ganar si usamos hechizos aturdidores contra mortífagos que usan magia oscura de poder letal. Claro que no todos siguieron sus instrucciones, me vienen a la mente los gemelos Pruitt, mis padres, Sirius, los Longbottom y el Aster Moody. El anciano ni siquiera preguntó si alguno de los miembros era mortífago. Un voto mágico habría bastado para desenmascarar al espía, pero no lo hizo. Voldemort solo conocía la primera mitad de la profecía. Después de que Snape se la contara,
confirmó si era cierta con Agastes Rockwood, su informante en el Departamento de Misterios, pero no la escuchó en su totalidad. Así que no se dio cuenta del peligro que representaba atacarme. Pero para entonces, Dumbledore se estaba impacientando. Mis padres eran demasiado buenos eludiendo a Voldemort y su Pascua de muerte. No estoy seguro de si el anciano puso a mi familia en la diana deliberadamente cuando escuchó la profecía, pero definitivamente se aseguró de que yo fuera el objetivo bastante pronto. En octubre de 1981, Dumbledore convenció a mis padres de mudarse de la mansión Potter a una pequeña cabaña en el Valle de Godric. Todavía no sé por qué lo hicieron, porque incluso si la mansión Potter era vulnerable, había varias propiedades a las que podrían mudarse, ya que tenemos casas en todo el mundo. No sé por qué no consideraron mudarse al castillo Potter, considerando que este lugar es tan antiguo como Hogwarts y un bastión de magia antigua y las protecciones de la familia Potter. Por eso sospecho que Dumbledore usó hechizos o pociones que alteran la mente con ellos, porque es imposible que se mudaran a una pequeña cabaña con mínimas protecciones. Harry respiró hondo y dijo, ahora es cuando las cosas se complican. Peter Pettigrew era el espía de la Orden del Fénix, aunque Dumbledore afirma no saberlo. Ahora bien, Dumbledore es un maestro en legeremancia y es imposible que un mago débil como Peter Pettigrew tuviera escudos de oclumancia. Sabes lo mucho que te ha costado desarrollar tus escudos mentales, te felicito por la dedicación que has demostrado durante el último año, Daphne, porque la mayoría de los magos y brujas adultos se dan por vencidos por lo difícil que es. En la última semana de octubre de 1981, Dumbledore preparó el encantamiento Fidelius, con Peter Pettigrew como guardián secreto. No le dijeron a nadie quién era el guardián secreto por razones obvias, pero el consenso general fue que Sirius Black fue elegido por ser primo y mejor amigo de mi padre. Así que mis padres se escondieron. Apenas una semana después de preparar el encantamiento, Voldemort atacó. Gracias a mi talento natural con la magia mental, tengo una memoria perfecta, algo con lo que incluso los oclumantes experimentados tienen dificultades, así que recuerdo lo que pasó esa noche. Mi padre estaba jugando conmigo en la sala cuando Voldemort entró en la casa. Las protecciones alertaron a mis padres de que no era alguien autorizado. Sabían que los habían traicionado. Así que cuando Voldemort abrió la puerta de un golpe, mi padre le gritó a mi madre que me pusiera a salvo. Entonces empezó a batirse en duelo con Voldemort, pero murió al minuto de empezar el duelo. Mi madre corrió a mi cuarto de niños, pero Voldemort la encontró pronto. Había intentado escapar, pero parece que, gracias a la infinita sabiduría de Dumbledore, había barreras antitrasladores y antiapariciones alrededor de la casa para impedir la entrada. Supongo que no quería que escapáramos. Voldemort le pidió que se apartara porque, al parecer, Snape le había pedido que perdonara a mi madre. Al parecer, la quería para él. Mi madre se puso furiosa al oír eso y se negó a moverse, así que la mató. Entonces me apuntó con la varita a la frente y me lanzó la maldición asesina. La maldición me golpeó en la frente, pero en lugar de matarme como debía, rebotó y golpeó a Voldemort, dijo Harry con lágrimas en los ojos. Daphne se levantó, se sentó a su lado y lo abrazó con fuerza. Harry la rodeó con sus brazos y continuó con voz monótona. Mis padres no eran tontos. Estaban preparados para tal eventualidad. Fueron a Gringotts, actualizaron su testamento y se aseguraron de que todas las cuentas de los Potter estuvieran bloqueadas hasta que las reclamara. Su testamento contenía instrucciones claras sobre quién debía ser mi tutor en caso de que quedara huérfano, pero no tuvieron en cuenta el cargo de Dumbledore como jefe de brujos. Su confianza en él fue su perdición, pero eso no fue todo. Mi madre ideó una forma de salvarme en caso de que me atacaran. Esa fue la razón por la que sobreviví, no porque fuera algo especial, dijo. Daphne se quedó atónita. ¿Tu madre encontró la manera de bloquear la maldición asesina?, preguntó asombrada. Algo así, dijo Harry asintiendo. Luego respiró hondo. Lo que voy a decirte es algo que nadie más que yo sabe, y me gustaría que siguiera siendo así, al menos por ahora. ¿Estás de acuerdo?, le preguntó. Daphne parpadeó ante la extraña pregunta. Por supuesto, Harry.
Ya te dije que no revelaré tus secretos a nadie. Por favor, confía en mí, no te traicionaré, dijo suplicante. Harry la miró a los ojos y asintió. Mi madre hablaba Parcel, dijo finalmente. Se aficionó a la magia Secrefischel para salvarme la vida. Esta magia es muy antigua y no se ha visto en más de 1000 años. ¿Recuerdas la famosa cicatriz en forma de rayo que supuestamente tenía en la frente? Bueno, esa cicatriz sí existió. De hecho, todo mi cuerpo está cubierto de runas grabadas por mi madre con su propia sangre. El ritual del sacrificio debía realizarse con antelación, con hechizos en Parcel. En cuanto a lo que debía sacrificarse, era su vida. Tuvo que entregarla voluntariamente para salvar la mía. Ese es el secreto de mi supervivencia. Daphne se quedó boquiabierta, sorprendida. ¿Magia Secrefischel? Jamás había oído hablar de algo así. ¿Y si Lily Potter hablaba Parcel, entonces? ¿Tú también hablas Parcel, no? Preguntó. Harry la miró y asintió. ¿Entonces estás segura de que no eres la heredera de Slytherin? Preguntó vacilante. Harry se echó a reír, calmando la situación. Daphne no sabía qué era lo gracioso, así que se quedó mirando a su prometido, esperando a que continuara. Harry sonrió y dijo: realmente dudo que sea posible. Como sabes, mi madre era hija de Muggles. Por lo que he leído, la familia Gond siempre ha afirmado ser descendiente de Slytherin, así que no sé cómo podría ser el heredero. Y créeme, los Potter son la última familia con la que los Gond se casarían. Cuando Harry mencionó a los Gond, lo asaltó de repente el recuerdo de un hombre viejo y andrajoso sentado en una silla, sosteniendo una daga. Pero lo sacaron a la fuerza cuando oyó a Daphne preguntar por qué. Estás diciendo que de verdad eres, ya sabes, el descendiente de Godric Gryffindor. Sí, dijo Harry. Su única hija se unió a la familia por matrimonio, pero esto también es un secreto de la familia Potter, conocido solo por sus miembros. Solo porque eres la futura Lady Potter confirmada puedo contártelo. Si quieres, puedo llevarte a la tumba de Godric algún día. Daphne negó con la cabeza para aclararse la mente. «Guau», susurró. Saber que su futuro esposo era en realidad el tataranieto de uno de los fundadores de Hogwarts era asombroso. «Bueno, ¿dónde estaba?», preguntó Harry. «Ah, sí, después de que Voldemort fuera derrotado, Hagrid apareció por orden de Albus Dumbledore para rescatarme. Me sacó y entonces llegó Sirius. Sirius le pidió a Hagrid que me entregara, ya que era mi padrino jurado, pero Hagrid se negó. No puedo culparlo. Hagrid no es muy inteligente, incluso daría su vida sin pensarlo 2 veces por Dumbledore, así que era inútil discutir con él. Sirius también se dio cuenta, así que fue a buscar a Pettigrew. Hagrid me llevó a Private Drive, donde Dumbledore y McGonagall lo esperaban. El ojo de Harry se contrajo al recordar aquello. Estaba dormida entonces, pero con mucho esfuerzo, logré escuchar el recuerdo de todos esos años atrás. McGonagall notó una cicatriz en mi frente y le preguntó a Dumbledore si podía curarla. Nuestro asombroso director dijo que no, ya que las cicatrices eran para ser vistas. ¡Qué maravilloso! Acababa de sobrevivir a la maldición asesina, el aura de la maldición probablemente me rodeaba. Me llevó a un Sanede para que me revisara. No, ¿sabes que tuvieron el descaro de dejarme en la maldita puerta de casa como una botella de leche en medio de la noche, con solo una carta para explicarle a mi tía lo que había sucedido? Una carta. Sabía que Petunia odiaba la magia, estaba escrito en el testamento de mis padres. Y aún así me dejó allí. Y eso también en medio de la noche. Podría haber muerto de neumonía. Lo peor fue que también me tomó sangre. Me enteré de esto mucho después. Tomó mi sangre, la vinculó con mi tía y la casa y creó una protección basada en la intención. Fue nada espectacular, déjame decirte. Era tan inútil como la casa encantada de Fidelius de la que acababa de salir. Y usó el resto de la sangre para alimentar encantamientos de rastreo y monitoreo. Pero eso es ilegal, gritó Daphne. Lo sé, pero ¿quién lo sabía? Remus Lupin ya no estaba, Sirius estaba en Azkaban, Frank y Alice Longbottom fueron torturados hasta la locura, Amelia Bones estaba ocupada con la guerra y luego fue bloqueada constantemente, y a gente como Minerva McGonagall simplemente parecía no importarle. Fue perfecto.
Pero la vida con los Dursley era todo menos buena, en realidad, era un infierno. Por los recuerdos a los que accedí más tarde, descubrí que había estado llorando por mis padres y que había tenido pesadillas con la muerte de mi madre durante varias semanas después del incidente. Tras la primera noche llorando, los Dursley no pudieron soportarlo más y me metieron en un armario bajo las escaleras. La oscuridad y la falta de ventilación solo aumentaron mi sufrimiento, pero a nadie le importó. El resto del mundo mágico estaba de fiesta mientras yo lloraba de hambre y por mi madre, dijo Harry con amargura. Pero ahí fue cuando empezaron los problemas. Volví a hacer magia accidental. Al tío Vernon no le gustó nada. Entonces decidió quitarme la locura a golpes, a un niño de 2 años. Por desgracia, cuanto más peligro corría, más magia usaba para salvarme. Así que, naturalmente, las pelices aumentaron. Me dijeron que mis padres eran unos borrachos vagos y que mi inútil padre y la puta de mi madre murieron en un accidente de coche, dijo Harry furioso. Daphne lo abrazó con más fuerza. Todavía me maravillo de no haber muerto en esos intentos de curarme de mi magia. En serio, los Muggles no saben nada de criar a un niño mágico. Se creen hijos del diablo o algo así. Como tantos hijos de Muggles en todo el mundo, yo también fui torturado hasta lo indecible, pero después de mi 6º cumpleaños, finalmente desentrañé suficientes recuerdos para descubrir que era un mago, podía hacer magia. Así que comencé a practicar la magia discretamente, manteniéndola alejada de los Dursley. Hasta entonces, todo seguía igual, pero aproximadamente un mes antes de mi 7º cumpleaños, todo cambió. Harry tomó un sorbo de agua y continuó, el tío Vernon estaba organizando una cena para su nuevo cliente, jefe o lo que fuera, no me importaba demasiado. Llevaba más de una semana encerrado en mi armario sin comer y me moría de hambre, por no decir de rabia. Así que agudicé mis sentidos y, sin varita, les lancé el hechizo de aflojamiento de intestinos a los 3, y eso bastó para librar a sus invitados. Vernon estaba furioso, así que me sacó a rastras y empezó a darme una paliza. Usé el encantamiento de destierro para alejarlo, pero eso solo lo enfureció más, así que tomó el cuchillo de cocina que tenía a su lado y me clavó el cuchillo en el estómago. La pérdida de sangre me dejó inconsciente. Iba a ser una muerte lenta, pero sin duda iba a morir. Pero fue entonces cuando él vino a salvarme, mi mejor amigo, mi hermano, una de las personas más importantes de mi vida, a quien aprecio profundamente, dijo sonriendo. ¿Quién?, preguntó Daphne. En lugar de responder, Harry se levantó y jaló a Daphne. Ven conmigo, dijo. La tomó de la mano y la llevó a los amplios terrenos del castillo. Daphne observó a Harry cerrar los ojos unos segundos. De repente, las nubes se oscurecieron, se oyeron truenos y también se vieron relámpagos. Mira ahí, dijo Harry, señalando a lo lejos. De repente, un relámpago brilló y un pájaro enorme apareció de la nada. Daphne gritó y se aferró a Harry, pero él no se apartó. No te va a hacer daño, le susurró al oído. La majestuosa ave sobrevoló el terreno y finalmente aterrizó con gracia frente a ellos. Daphne la observó con inquietud. Volvió a mirar a Harry, quien se adelantó y abrazó al ave, que, francamente, parecía un águila enorme. Te extrañé, amigo, le oyó decirle al pájaro. La criatura también rozó con el pico el cuerpo de Harry. Daphne, te presento a Aquila, el que dije que es como un hermano para mí. Es un pájaro del trueno, dijo Harry. ¿Un pájaro del trueno?, preguntó Daphne con asombro. ¿Hermano? Oh, Harry, me conmueve, dijo Aquila divertida en la mente de Harry. También le dije que eres una de las personas más importantes en mi vida, respondió. Claro que sí, dijo Aquila con aire de suficiencia. ¿Puedes decirle eso a un grupo de hembras de mi especie? Busco pareja, y cualquier ayuda será muy apreciada. Harry se echó a reír. ¿Quién quiere aparearse contigo? Ninguna hembra es tan demente como para hacer eso. Bueno, dijo Aquila, supongo que tendré que conformarme con Hedwig. ¿Dónde está ese lindo búho? Tengo que encontrar una pareja. Harry se quedó boquiabierto y farfulló. Aquila, dijo en voz alta. No puedes. O sea, Hedwig es demasiado pequeña para ti. No está bien,
dijo con los ojos muy abiertos. Si te metes conmigo, yo me meteré contigo, pequeño, dijo el pájaro del trueno. ¿Ambos pueden comunicarse?, preguntó Daphne, sorprendida. Aún intentaba comprender que Harry tuviera un pájaro trueno como familiar. Oh, qué alegría conocer por fin a la compañera de Harry. Saludos, pequeña. Oye, creí que el pequeño estaba reservado para mí, dijo Harry indignado. Entonces, ¿cómo la llamo?, preguntó Aquila divertido. No lo sé, pero eso está reservado para mí y solo para mí, dijo Harry haciendo pucheros. Daphne no podía creer que Harry actuara acorde a su edad. Nunca lo había visto tan despreocupado, pero también percibía una diversión que, estaba segura, no provenía de ella. Miró al pájaro del trueno. La criatura también la miró. Se miraron fijamente a los ojos. Harry, tienes a una persona especial aquí. Es definitivamente diferente a las demás de tu especie. Sin duda, está destinada a ti. Siento un pequeño vínculo con ella. No es como el nuestro, no puedo hablar con ella, pero está ahí. He sentido algo diferente durante el último año. Esta es la respuesta, el vínculo de tu pareja conmigo, explicó Aquila. Pero, ¿cómo es posible? Dijiste que tengo un don que ninguna otra bruja o mago tiene, por eso puedo comunicarme con tu especie. Entonces, ¿cómo puede Daphne sentirte?, preguntó Harry confundido. De eso no estoy seguro. Harry miró a Daphne y dijo, parece que formaste un pequeño vínculo con él. No estoy seguro de cómo, pero parece haber comenzado hace un año. ¿Qué sucedió hace un año que causó esto? Daphne negó con la cabeza. Extendió la mano y se acercó lentamente al enorme pájaro para tocarlo. Se acercó, le tocó el cuello y le frotó las plumas. Aquila le mencionó algo y Harry sonrió y asintió. Sacó su varita y, de repente, Daphne se vio levitada por Harry. Harry, ¿qué haces?, gritó. Aquila quiere llevarte a dar un paseo por los terrenos. Te prometo que seré divertido. Agárrate fuerte, dijo mientras la levitaba hasta el lomo del pájaro del trueno. Pero la interrumpieron cuando Aquila despegó del suelo. Gritó de miedo, pero el ave no se detuvo. Tras alcanzar cierta altura, Aquila voló suavemente sobre los terrenos del castillo. Daphne abrió lentamente los ojos y jadeó. La vista del castillo y los terrenos desde arriba era de una belleza impresionante. Oyó el graznido de un águila y giró a la izquierda para ver un águila real volando en paralelo a ellas. El águila la miró y Daphne abrió mucho los ojos al ver que los ojos del águila eran de un verde muy familiar. Pero antes de que pudiera pensar en eso, Aquila se lanzó en picado. Daphne gritó, pero Aquila aterrizó lenta y elegantemente en el suelo. Daphne se agachó y, con cautela, también abrazó al gran pájaro del trueno. Aquila estaba complacido. Se giró y vio al águila real aterrizar frente a ella también, y para su sorpresa, el águila se transformó en Harry, quien le sonrió. ¿Qué tal?, le preguntó. ¿Eres un animago?, preguntó sorprendida por la revelación. Parecía que Harry no bromeaba cuando dijo que sus secretos eran muchos e importantes. Sí, pero te lo contaré más tarde. Aquila tiene que buscar pareja. No queremos interponernos en su camino. De todas formas, no tendrá mucha suerte, le dijo. Gracias por el voto de confianza, Harry, dijo Aquila con sarcasmo. Harry rió y lo abrazó de nuevo. Si encuentras pareja, más te vale que me la presentes. Quiero conocer a cualquier posible cuñada, le dijo con cariño. Lo haré. Y recuerda lo que te dije, pequeña. El peligro sigue presente. Si alguna vez te encuentras en peligro, llámame de inmediato. Lo haré, dijo Harry, tranquilizando a su amigo. Aquila le hizo un gesto a Daphne y despegó hacia el cielo. Tras cierta distancia, se vio un relámpago y el gran pájaro del trueno desapareció. Después de un minuto de silencio, Daphne dijo, esa fue la experiencia más increíble de mi vida. Harry la abrazó y susurró, puedo pensar en una experiencia que pueda rivalizar con esa. Daphne sonrió. Parecía que encontrarse con su familiar había puesto a Harry de muy buen humor. ¿Y qué es eso, Lord Potter?, preguntó con timidez. Esto, respondió Harry, inclinándose para besarla. Se besaron unos segundos y se separaron.
Permanecieron en silencio durante varios minutos hasta que finalmente Daphne preguntó: ¿Tienes algún otro secreto que quieras compartir? Solo dos más importantes, creo, dijo. Daphne lo miró y abrió mucho los ojos al ver que Harry se había cambiado el color de pelo a un rojo intenso y los ojos a un color avellana. Luego, transformó su rostro para parecerse a Sirius Black. ¿Eres un metamorfomago?, preguntó horrorizada. ¿Qué talento tenía? Uno parcial, respondió Harry. Solo puedo cambiar los rasgos de mi cara y cabello, mientras que mi prima ninfadora Tonks puede cambiar casi todo su cuerpo. Aún así, es una cualidad increíble. Puedes ir a lugares públicos disfrazada para que nadie te reconozca, y considerando quién eres, eso es una gran ventaja. No tendrías que usar amuletos de glamour, dijo Daphne. Sí, lo es. En cuanto al último secreto que tengo, bueno, como dije, después de que Vernon me apuñalara, Aquila me rescató y me trajo al castillo Potter. Mis elfos inmediatamente usaron su magia para curarme, pero mientras lo hacían, parece que había algo en mi cicatriz, algo de magia oscura relacionada con Voldemort. No estoy seguro de qué era, porque los elfos dijeron algo en su lengua materna y no pude entenderlo. Basta decir que, después de que destruyeran esa abominación, de alguna manera obtuve los recuerdos de Voldemort, que se transfirieron a mi subconsciente. ¿Tienes todos sus recuerdos? ¿Puedes recordar cada parte de su vida?, preguntó con incredulidad. Oh, no, respondió Harry, no obtuve recuerdos activos, sino pasivos. Siempre que veo o escucho algo de Voldemort, tengo destellos de recuerdos. También me ayuda con los hechizos, porque, además de mi talento y poder, sus recuerdos me dan una ligera ventaja, ya que sé dónde buscar qué, por no hablar de los reflejos subconscientes en algunos casos, aunque esto último es muy raro. Puedo realizar hechizos justo después de aprenderlos una vez, porque inconscientemente ya los he aprendido, o al menos Voldemort, explicó. Daphne resopló y dijo: mejor asegúrate de que Granger nunca se entere. Seguramente te reprenderá por hacer trampa. Harry negó con la cabeza. De todas formas, me da igual lo que piense. Pero nadie debería enterarse de esto, y menos aún Albus Dumbledore y el Ministerio de Magia. ¿Te imaginas si alguien se entera de que poseo los recuerdos de Voldemort? La cara de Daphne palideció como un papel. Te encerrarían. Te llamarían Señor Oscuro y usarían legeremancia contigo hasta dejarte hecho un desastre balbuceante solo para descubrir sus secretos. Tienes razón, dijo asustada. Harry tomó su mano y dijo: no te preocupes, Daphne, no dejaré que eso pase. Daphne asintió en silencio. De repente, levantó la vista y preguntó: ¿cómo te convertiste en animago? La transformación humana es muy avanzada, y he oído que el proceso lleva años. Bueno, lo hice usando un método diferente, algo que estoy seguro fue como las brujas y los magos en la antigüedad se convertían en animagos. Me conecté con mi animal interior, respondió. ¿Animal interior?, preguntó Daphne con incredulidad. ¿Qué demonios es eso? Ninguna bruja o mago puede tener más de una forma animal, explicó Harry, y tampoco pueden transformarse en un animal mágico. Es una ley fundamental de la magia, inquebrantable. Dicho esto, usé la oclumancia para conectar con mi núcleo mágico. Eso, a su vez, me mostró un animal que mi alma representa, en mi caso, un águila real. Este método es más seguro que la transfiguración humana, además de que te da sentidos mejorados. Mi vista es más aguda que la de cualquier bruja o mago, al igual que los hombres lobo tienen un olfato mejorado. Puedo enseñarte si quieres, dijo sonriéndole. Sí, por favor. Me encantaría ser un animago, dijo Daphne sonriendo. De acuerdo, pero recuerda que en este método no se trata de talento. Se trata de que también puedas conectar con tu animal interior y que tan hábil seas en oclumancia. Pero incluso después de encontrar a tu animal interior, puede llevar algún tiempo, ya que tú y el animal deben fusionarse. Me llevó más de un año transformarme, pero definitivamente vale la pena. Se quedaron allí sentados unos minutos, mirando la puesta de sol, cuando Daphne preguntó: Harry, ¿crees que Dumbledore sospecha que hablas Parcel? ¿Es por eso que cree que puede culparte por los ataques a la cámara?
Harry se quedó mirando a lo lejos durante un minuto antes de responder, no estoy seguro. Mi madre nunca le dijo a nadie que hablaba Parcel, ni siquiera a mi padre. Solo lo supe después de leer su diario, y créeme, ese libro estaba protegido con protecciones ridículas. Solo alguien que hablara Parcel podría abrirlo. Pero tienes razón, Dumbledore puede sospecharlo por lo que había en mi cicatriz. Buscó mucho esa cicatriz en mi frente cada vez que nos vimos. Me pregunto qué buscaba, dijo, con la voz cada vez más apagada. Si logra filtrar sus sospechas a los rumores de Hogwarts, entonces estaremos en problemas, dijo Daphne. Harry respiró hondo. Probablemente eso es lo que va a pasar. No podemos hacer nada porque no sabemos cuándo atacará. Y ni siquiera puedo negarlo, es su ventaja. Difunde el rumor, y si no lo niego, descubre que realmente hablo Parcel y la escuela se volverá en mi contra otra vez. Todos ganan. Daphne tomó su mano y dijo, pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Después de eso, Harry acompañó a Daphne de vuelta a la mansión Gringotts. Al acostarse esa noche, se sintió más ligero que de costumbre, sabiendo que se había sincerado con Daphne y que ella siempre estaría a su lado. Se durmió con una leve sonrisa.